Hola amigos, escribí el texto que os propongo a continuación hace justamente un año como defensa de la historiografía y del trabajo del historiador como exposición crítica de nuestro tiempo por encima de la inmediatez del trabajo periodístico. Fue premiado en el cuarto concurso de microensayo histórico de la revista Despertaferro de 2022 y pienso que merece una relectura. Podéis encontrarlo en la página web de la revista. Las ruinas del pasado nos persiguen. Se amontonan en la caja negra del subconsciente colectivo y esperan, como las tormentas, a zarandear el frágil barco del destino. El pesimismo de Walter Benjamin en su novena tesis sobre la filosofía de la historia ante los destrozos del progreso no solo contrastaba con el interesado triunfalismo anglófilo de historiadores como Toynbee, sino que apuntaba casi proféticamente al amargo final del orden civilizatorio que el modelo capitalista industrial había diseñado desde sus inicios expansionistas coloniales. Un pesimismo confirmado por la extrema violencia de la guerra, en la que Benedetto Croce reconocía los signos de la llegada de los nuevos bárbaros capaces de destruir cualquier rastro de civilización, mostrándonos el espejo de nuestro propio tiempo, en el que observamos atónitos la aniquilación sistemática de lo que siempre hemos considerado como las raíces de la cultura occidental, sin haber hecho una mínima reflexión colectiva sobre el camino que se ha recorrido hasta aquí. La prisión y el acecho de la muerte llevó al historiador Mark Bloch a escribir uno de los ensayos más impactantes sobre el sentido de la historia en el siglo XX, en el que se planteaba sus dudas sobre la capacidad de la sociedad para preguntarse por su pasado y la objetividad del historiador para hacerle frente. Sobre la historia siempre han llovido carbones y diamantes. Contaminada y manoseada, sus discursos han manejado el pasado con la saña de un carnicero o la sutileza de un cirujano. Y ya sea el cuchillo jamonero o el bisturí más preciso, nuestra memoria se ha recortado en retales y, en la mayoría de los casos, sus demiurgos nos la han presentado como resultado de un largo proceso de construcción científica. La historiografía es tan variada que, siguiendo el modelo de la parábola de San Agustín y el niño que pretendía sacar todo el agua del mar cubo a cubo, igualmente podríamos leer decenas de discursos metodológicos sobre el análisis de los hechos históricos y nunca acabaríamos de hallar una mínima objetividad. Se justifican algunos y se denuestan otros, según ideologías cambiantes o siguiendo las pautas de un poder depredador y ansioso de aduladores. Aún así, los médiums del recuerdo siguen, como las antiguas sibilas, siendo necesarios en una sociedad siempre desorientada. Y entre la basura y el ruido mediático que no entiende de paciencia, aún hay historiadores con mayúsculas que tratan de encontrar, como Teseo tras matar al Minotauro, el hilo que Ariadna le dejó para salir del laberinto. Un laberinto de sucesos que ha enredado nuestro presente hasta hacerlo casi incomprensible. Porque ese laberinto está plagado de trampas que ocultan miserias que nos negamos a afrontar. Hubo un tiempo en que la filosofía nos proporcionó la autocrítica necesaria para moderar errores y mirar al futuro con algo de confianza. Hubo un tiempo en el que existía la posibilidad de sobrevolar el espacio de nuestras vidas para poder leer el pasado e identificarnos con su interpretación. Ahora parecemos estar en el autobús de Stardust Memories de Woody Allen, cuyos pasajeros acababan en un paisaje desolado sin entender qué hacían allí. O peor aún, en el de Midnight Cowboy, tratando de alcanzar el sol de Florida mientras la muerte acecha por la ventanilla. Y entre tanto, van desapareciendo los últimos baluartes del estudio de ese tiempo que es el nuestro y que ahora percibimos como una niebla que enturbia el presente. Los maestros que enseñaron a percibir las líneas invisibles que conducen al punto de fuga que permite no solo comprender la totalidad de la escena, sino también abrir la puerta de salida a ese laberinto. Vidal-Naquet, Pierre Vilar, Chesneau, Hobsbawm, Fontana, Santos Juliá, Eliot. Como decía Capote, si pudiese hacer lo que quisiera me iría al centro de la Tierra, nuestro planeta, y buscaría uranio, rubíes y oro. Intentaría encontrar monstruos perfectos. Eso eran para mí monstruos perfectos, que supieron ver a través del tiempo las entrañas de nuestra sociedad y trataron de encontrar el sentido como si fuesen augures, sin dejarse intimidar por farsantes que pretendían acabar con la historia.
Su infatigable trabajo nos permitió saber que los mismos peligros que condicionaron antiguos desastres podían reproducirse aquí y ahora, que existían conexiones evidentes entre periodos lejanos y otros no tanto, y futuros próximos, y que se debía estudiar el escenario social completo con sus interconexiones y múltiples variables, antes que perderse en detalles cuya única finalidad era desviar la atención de cuestiones y problemas esenciales para entender un presente complejo. Ante una actualidad en la que se pretende que la historia se quede como materia para historiadores, engullida en un círculo de académicos independiente de su sentido didáctico para un pueblo sometido a la anestesia de los reality shows, estos intelectuales realizaron la titánica labor de provocar la tormenta en la crítica del pasado y fueron el pepito grillo de muchas conciencias. El autorreconocimiento del ser humano dentro de su propia cultura tiene mucho que ver con la forma en que se le comunica el pasado. Y como decía Bloch, en una época de crisis, el problema está no solo en el tipo de preguntas que le hagamos, sino también en si podemos formularlas. Habida cuenta del desarraigo identitario característico de periodos históricos de transición, en los que los modelos preexistentes dejan de servir para explicar el nuevo orden que aún está por venir. Cada civilización se ha erigido en centro excluyente del resto, y en nuestro caso, la justificación histórica del paradigma colonial, aplicado a la expansión del capitalismo industrial, que es en definitiva el origen de nuestros actuales problemas, no era muy distinta a la que historiadores como Polibio en el siglo II a.C. o Idacio en el siglo V después de Cristo habían ideado para entender el imperialismo romano en su apogeo, o la universalidad de un cristianismo que aparecía como la continuidad de un imperio a punto de desaparecer. En ambos casos, siempre hubo un otro al que abatir o convertir en pro de la supervivencia de la civilización. Nosotros también tenemos ese otro. Los bárbaros cuyo destino era ser integrados de forma natural por Roma según el esquema polibiano o por la Iglesia cristiana según Idacio, igualmente deben ser absorbidos por ese progreso de Occidente del que Benjamin abominaba. Pero se resisten, y al igual que los antiguos romanos denigraban y humillaban a sus bárbaros, nosotros hacemos otro tanto con los nuestros. El hombre blanco civilizado tenía derecho a matar a un hombre negro porque el bárbaro no era un hombre. Solo se podía considerar hombre al descrito por Rudyard Kipling en su poema If, diseñado por la cultura y el poder del Imperio Británico para llevar la pesada carga de conquistar toda la tierra a sangre y fuego. Y ese pensamiento de exclusión, que ya se experimentó en la España inquisitorial con la pureza de sangre, para diferenciar al auténtico cristiano castellano viejo del judío o musulmán impuros, se continuó con la identificación tanto de indios como de africanos como cercanos a la animalidad, lo que justificó su uso como mercancía esclava y la ocupación y explotación de sus tierras. Las terribles imágenes de las humillaciones sexuales de Abu Ghraib se insertan en este paradigma, como bien analizó Jasbir Puar en su libro Ensamblajes terroristas, al compararlas con las torturas realizadas por los franceses durante la guerra de Argelia. Puede que los generales del Pentágono vieran la batalla de Argel, de Pontecorvo, para tener una lluvia de ideas sobre su actuación en Irak contra los insurgentes. En ella los franceses comentan sobre los rebeldes: ni siquiera se conocen entre sí. Si los conocemos, podremos eliminarlos. Pero nunca hubo una voluntad real de entenderlos. La sociedad del colonizador se desarrollaba ajena a la del colonizado y cuando se encontraban, solo se ejercía la imposición del discurso de dominación con su narrativa histórica nacionalista. Esto está muy bien reflejado en la película Lejos de los hombres, de David Holhofen, sobre el relato El huésped, de Albert Camus, donde un maestro de escuela, hijo de colonos, enseña en una zona desértica del Atlas durante el conflicto. Sus alumnos son todos niños argelinos y en la pizarra hay un mapa de Francia que les sirve para explicar su geografía y su historia, ya que la de ellos ha quedado prohibida e invisibilizada. Igualmente el director haitiano Raoul Peck lo describió en su documental Exterminad a todos los salvajes. Toda narrativa histórica es un lote de silencios particular, un ejercicio de poder que hace posibles algunas narrativas y silencia otras, pero no todos los silencios son iguales. Nuestro trabajo como cineastas, escritores, historiadores, creadores de imágenes, es deconstruir dichos silencios.
Frantz Fanon, en Los condenados de la tierra, fue uno de los primeros en sacar del silencio a los nuevos bárbaros, intentando que las sociedades europeas aceptaran el conflicto colonial y la identidad propia del colonizado. Pero nos faltaba una lección mucho más importante que aprender: saber manejar la desidentificación de aquellos que, habiendo colaborado con el colonizador, debieron reubicarse en su antigua metrópoli ante el rechazo de quienes en su propia tierra les veían tan enemigos como a los franceses. La tragedia de los jarquis, ni franceses ni argelinos, obligados en su pacto de silencio que les redujo a extraños entre los blancos a quienes sirvieron, incluso exponiendo sus vidas en el ejército francés durante las guerras mundiales. Fue muy bien descrita en El arte de perder, de Alice Sennett, que explica cómo esa desubicación cultural, unida al rechazo de una sociedad que nunca les aceptó de buen grado, hizo que las siguientes generaciones, habitantes de los suburbios y con pésimas condiciones o perspectivas de futuro, se radicalizaran y vieran en el Islam una identidad y un sentimiento de pertenencia que su país de acogida no era capaz de darles. El hecho de que muchos de los terroristas que cometieron atentados como los de Charlie Hebdo o la Sala Bataclan hubieran nacido y crecido en esos suburbios de Francia, nos tendría que hacer reflexionar sobre los efectos de su pasado colonial. Fanon dejó claro que la civilización europea fue construida a base de convertir al resto de humanidad en esclavos y monstruos. Y es más, corroboró que los europeos no eran ya los sujetos de la historia, sino los pueblos colonizados, y que lo único que lograrían los ejércitos y la represión sería únicamente demorar el inevitable proceso de liberación en una clarividente afirmación que mostró el espejo del futuro que actualmente se ha proyectado en los sucesos de Afganistán, como demostró el autor anglo-indio Pankaj Misra. En su relato La construcción de la muralla china, Kafka nos ofreció el testimonio escrito en primera persona de un hombre que, según parece, formó parte de los contingentes que llevaron a cabo aquella descomunal obra de ingeniería. ¿Para qué se construyó la muralla? Todo el mundo sabía que la China imaginaria de Kafka, que los pueblos del norte eran temibles. Así aparecía reflejado en los libros de historia y en las representaciones gráficas, en los cuadros de los artistas tan fieles a la realidad, que mostraban con detalle los rostros de la condenación, las fauces abiertas, las mandíbulas provistas de colmillos puntiagudos, los ojos perversos como mirando de soslayo a la presa que van a destrozar con sus hocicos. Pero nadie había visto nunca cara a cara a uno solo de esos pobladores norteños, tal y como ocurre en la novela El desierto de los tártaros de Dino Buzzati. Los pobladores, más allá de las fronteras, son siempre bárbaros, inferiores, enemigos, y aunque no se les conozca directamente, su imagen se distorsiona para desarrollar un nacionalismo que solo favorece a las élites del país que controlan. Por eso sus fronteras son sagradas y su historia debe contarse según un relato que coincida con el interés de la nación, siempre excluyente. Las fronteras constituyen espacios simbólicos que permiten la elaboración de imaginarios nacionales y a la vez el punto de quiebra de las identidades. Espacios contradictorios de apertura o clausura, que transforman a los individuos en su proceso de integración en los países de acogida, además de espacios particulares que desarrollan fenómenos estéticos propios. Como señala el personaje del coronel Joel en Esperando a los bárbaros de Coetzee, la historia de la frontera desaparecerá. A nadie le interesa, no se encuentra en los libros, en los manuales de historia. Interesarse por la frontera es explorar un espacio donde la memoria al parecer está destinada a perecer junto a las personas que la habitan. La complejidad de la frontera se borra y se reduce a una dicotomía entre civilizados y bárbaros, al tiempo que pone de relieve la artificiosidad de conceptos como país, nación o incluso Estado. Una vez que, tras preguntar al pasado, comprobamos el interminable ciclo de sus ascensos y caídas, las palabras de Fontana adquieren ahora toda su importancia. Toda visión global de la historia constituye una genealogía del presente. Selecciona y ordena los hechos del pasado de forma que conduzcan en su secuencia hasta dar cuenta de la configuración del presente, casi siempre con el fin, consciente o no, de justificarla. El pasado siempre está en construcción, y la cuestión sobre su veracidad dependerá del apego cultural e ideológico hacia sus discursos históricos, sobre todo en un tiempo cargado de fake news en el que la incertidumbre impera.